¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos por iniciar la clase de discipulado. Es un gusto que ya estén por aquí todos listos para comenzar. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi amada hermanita. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, qué bueno. Me da mucho gusto. Angelita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Rocío, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da mucho gusto que ya estemos por iniciar nuestra clase de discipulado. Marcela González, un abrazo para ti, mi hermanita Pati Briseño, ¿cómo están? Jocelyn, ¿cómo están? Gracias a Dios por sus vidas, gloria a Dios, ¿qué tal mi Pati? Alice, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, qué gusto que ya estamos listos para comenzar nuestra clase de discipulado. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos y enviarles un fuerte abrazo a la distancia con todo nuestro corazón, con todo nuestro cariño. Les amamos, les bendecimos. Quisiéramos tanto estar reunidos ya. Tu mami también. Vamos a esperarnos un poquito más, ¿sí? Para ver cómo se va moviendo todo. Jocelyn, un abrazo. Princesa, un abrazo. Me da gusto saludarte. Dianita, qué bueno que andan por aquí. Gracias a Dios. Vamos a seguir creciendo y fortaleciéndonos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Un abrazo, Dianita, también para ti, toda tu casa. Betty Morales, ¿cómo estás? Un abrazo. Vicky, un abrazo también para ustedes. Muy buenas tardes. Qué gusto ver sus nombres corriendo ahí por la pantalla. Nos emociona mucho, nos da mucha alegría ver que ya están aquí listos para comenzar nuestra clase de discipulado. La palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es muy rico alimentarnos de toda la comida rica que disfrutamos 3 veces al día por la gracia de Dios. Pero la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es esa parte que viene de Dios, que ha sido, es el pan que descendió del cielo, es nuestro alimento espiritual, por la cual hacemos bien en comer de ella para crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Marinita, un abrazo también para ti, para Rocío. Gracias a Dios por sus valiosas vidas. Vamos a orar y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor para que sea Él, como siempre, el que hable y no sea humana sabiduría, sino sea revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Les parece? Entonces, oremos todos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús, a bendecirte y agradecerte, Señor, el que nos hayas hecho hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es porque lo merezcamos, no es por otra cosa, sino por el puro afecto de tu voluntad. No te elegimos nosotros a ti, sino tú nos elegiste a nosotros y nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto, y el fruto permanezca, para que todo lo que te pidamos en el nombre del Señor Jesucristo nos sea hecho. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú hablándonos, fortaleciéndonos, manifestándote a nuestras vidas, y estamos dispuestos con un corazón abierto, con un oído atento, Señor, a lo que nos vas a enseñar, lo que nos vas a recordar, lo que nos vas a fortalecer en tu palabra. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, yo te ruego, Señor, que todos los oyentes seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder comprender más y más tu palabra y ser oidores y hacedores de ella. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, alabado sea el Señor. Bien,
Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y gracias a Dios que no se van a mover nada. ¿Pasa algo? Ah, que el pastor vino a mover aquí un cablecito, pero todo está bien, ¿sí? Ok, no pasa nada, todo está bien, gracias, gracias a Dios. Muy bien, vamos por favor todos juntos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había una multitud. Multitud quiere decir que en ese lugar había tanta gente enferma que esperaba ser sanada, porque tenía enfermedades. Imagínate un ciego, ¿cómo podía ver que el agua se moviera en el estanque? Pues no veía, tenía que haber un familiar ahí con él, ¿no? Entonces el ciego no podía ver. Un cojo no podía llegar solo hasta el agua del estanque, necesitaba ayuda. Un paralítico igual necesitaba ayuda. Ya tenían tiempo ahí enfermos esperando el movimiento del agua, pero veamos lo que dice el versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Entonces, para ver el movimiento del agua se necesita, pues ahora sí que ver, ¿sí? Y había ahí ciegos que no veían el movimiento del agua, pero su oído tal vez estaba tan desarrollado que esperaban el movimiento del agua, ese sonido de ¿no? Y dice, y el primero que descendía, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto sucedía, pues aquí está escrito en la palabra, lo creemos. Yo me puedo imaginar que apenas el ángel movía el agua, pues yo creo que por lo menos todos los que estaban alrededor del estanque, pues hacían un esfuerzo por entrar, pero solo uno era sanado, el que primero entraba, era el que era sanado. Entonces salía el que había sido sanado, y los otros pues regresaban a su lugar mojados o entristecidos porque no habían sido sanados, pero por lo menos ya tenían un lugar más adelante. Ay, qué terrible, ¿verdad? Cuánta necesidad de sanidad tiene la humanidad. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y tú estás ahí en casa, y yo te voy a decir que digas 38. Y 38, déjame decirte que son muchos años para estar enfermo. Si unos cuantos meses o unas cuantas semanas o unos cuantos días es mucho tiempo, ahora imagínate 38 años. ¿Cuántos habrían ya pasado adelante de este hombre? Y ya tal vez ya estaba más adelante, ¿no? Para entrar al agua. Cuando Jesús lo vio acostado, en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, nuevamente vamos a ver la misericordia de Dios. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, se acercó, caminó entre la multitud, con permiso, y llegó hasta donde estaba ese hombre y le dijo, tal vez se agachó y le dijo, ¿quieres ser sano?
tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sí? Le ganaban porque este hombre pues estaba cojo, paralítico, no podía llegar por sus propias fuerzas inclusive, ¿no? Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho, toma tu petate, o toma tu colchoneta, o toma tu cobertor, o toma tu cobija, tu almohada, no sé. Tómalo y anda. Camina. Versículo 9. Y al instante, este es un milagro. Los milagros son instantáneos. Las sanidades son progresivas. Cuando tú le pidas a Dios que te revele tu sanidad, que te dé tu sanidad, no pienses que va a ser de un momento a otro si le estás pidiendo la sanidad que es progresiva. Si tú le pides un milagro y crees en él, Dios te lo va a dar, porque Dios es un Dios de milagros. Hola Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Dios es un Dios de milagros y sigue siendo el Dios de los milagros. Él no ha cambiado. Él sigue teniendo compasión, Él sigue teniendo misericordia por todos aquellos que están enfermos y están en una necesidad. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí podemos ver, nuevamente recordándonos el Señor, que la voluntad de Dios es que seamos sanos. Si tú le llegas a preguntar a Dios, Señor, ¿quieres que yo sea sano? Señor, ¿de verdad tú quieres que yo sea sana? El Señor te va a decir, quiero, sé sana, quiero, sé sano. Entonces, la voluntad de Dios no ha cambiado. Él no hace excepción de personas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él resucitó de entre los muertos y estuvo 3 días muerto, unas horas en la cruz. Murió ahí por nuestros pecados y desde la cruz nos perdonó. Se quedó pagando la cuenta de nuestros pecados y desde ahí llevó nuestras enfermedades. Él las sufrió nuestros dolores y nos sanó. ¿Cómo sé que el Señor Jesús quiere que yo sea sana? ¿Cómo sé que el Señor Jesús quiere que tú seas sano? Simplemente por la obra redentora de Cristo en la cruz. Él fue a la cruz para que tú fueras perdonado de tus pecados. Él fue a la cruz para que tú pasaras de muerte a vida eterna. Él fue a la cruz para que no sufrieras las enfermedades. Él fue a la cruz a pagar el precio de tu libertad, de tu perdón, el precio de tu sanidad. Para eso vino el Hijo de Dios. Aleluya. Sí, pero a algunos no les aprovecha esta gran bendición que Dios nos da, ¿sí? Porque no tienen fe, porque no le creen a Dios. Es tan grande y tan maravillosa esta verdad que es difícil de comprender en nuestra mente cuadradita, nuestra mente limitada. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver señales, milagros, prodigios que vienen de Dios, ¿sí? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que seas sano? Dios dice, quiero ser sano. ¿Es la voluntad de Dios que seas sana? Dios te dice, quiero ser sana. Entonces, ¿por qué a veces
Algunas personas sanan y otras no sanan. Hay una multitud de factores que hemos estudiado en las clases anteriores, ¿sí? En las clases anteriores ya lo hemos estudiado esto, una de las causas, por ejemplo, uno de los causales o de los motivos por el cual las personas no son sanas, una de ellas es porque su vida está en pecado, viven en pecado, pero aún así Dios los quiere sanar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver lo que sucedió con este hombre. Quieren que sea sano, Dios quiere que sea sano, pero hay unas personas que viven en pecado. Otro motivo es que tienen rencor y tienen una falta de perdón, viven en amargura. Esa es otra causa por la cual han dejado de alcanzar la gracia de Dios para ser sanos. La falta de perdón es una trampa de Satanás para mantenernos alejados con rencor, con amargura en el corazón, y dejemos de alcanzar la gracia, el favor de Dios para recibir el oportuno socorro que es la sanidad divina. ¿Sí? Esa falta de perdón nos regresa a los pecados. ¿Sabías tú eso? Cuando tú recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sí? El perdón de pecados te fue revelado por el Espíritu de Dios. Tú fuiste perdonado de tus pecados. Eso significa que al ser perdonado, la sanidad es para ti. Al ser perdonado de tus pecados, tienes entrada a la vida eterna. Por ejemplo, pasas a ser de esclavo de Satanás por causa del pecado a ser hijo de Dios. Pasas de esclavo a hijo. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Un abrazo, mijita. Roberto Horizonte, bienvenido. Araceli, bienvenida. Gracias a Dios por sus vidas. Priscila, bienvenida también. Jesús García, bienvenido. Gracias a Dios por sus vidas. Entonces, bueno, regresando al tema, Dios quiere que seas sano. Hay una frase que dice que la fe se activa cuando la voluntad de Dios es conocida. Si tú sabes que la voluntad de Dios es que tú seas sano, entonces tu fe se activa. Esa es una enseñanza que recibimos y es verdad. Entonces, bueno, aquí dice también en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Luego salieron ahí los religiosos diciendo que esto no era lícito porque era día de reposo. Pero el mismo Señor Jesús, que contendía con los religiosos, a uno de ellos le llegó a decir, ¿no desatas tú tu buey o tu asno en el día de reposo? Y esta hija que tenía tantos años atada, que Satanás la tenía atada, no podía ser liberada en el día de reposo, ¿sí? Entonces el Señor Jesús no vino a traernos y a llevarnos a una religión, sino a una comunión genuina con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que creó los cielos y la tierra. Y dice aquí en el versículo 11, Él les respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre, podemos ver que en el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo, significa que era un judío. Él era un judío. Él tenía derecho a la sanidad por ser judío, a las promesas de Dios. Y aquí dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
aquellos que quieren ser sanados, ¿sí? Es necesario que revisen su corazón, que todos revisemos nuestro corazón y veamos nuestros caminos, cómo están nuestros caminos, estamos bien, hay que corregir, qué hay que hacer de lo que nos toca a nosotros, porque en lo que le toca a Dios, Él ya fue a la cruz, ya nos sanó, ya resucitó de entre los muertos, ¿sí? Fuimos perdonados, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros creerlo para tomar esas bendiciones preciosas de Dios o tener un corazón incrédulo. Y ese corazón incrédulo, ¿sí? Una cosa es que no lo sepas y otra cosa es tener un corazón que diga, no, yo no creo en eso no es para mí. Entonces, pues te pierdes, como dijo un pequeño niño en una ocasión, te pierdes de las bendiciones de Dios, ¿sí? Te pierdes de las bendiciones de Dios. A veces no tomamos las bendiciones de Dios por falta de conocimiento. Hola Susi, ¿cómo están? Me da gusto saludarte. A veces no tomamos las bendiciones de Dios por falta de conocimiento, ¿sí? Pero a veces no se toman las bendiciones de Dios porque no le creen a Dios. Algunos no les aprovecha esto porque tienen un corazón duro, un corazón que no le cree a Dios o que no alcanza a comprender que esto es verdad y que es maravilloso. Si tú eres una de esas personas que crees que esto es demasiado maravilloso para ser real, yo te animo, te desafío con todo respeto y humildemente a escuchar la palabra de Dios para que al escuchar la palabra de Dios sea el mismo Señor quien se revele a tu vida, ¿sí? Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y entérate lo que Dios tiene para tu vida. No te lo pierdas, esto es verdad, date la oportunidad de conocerlo. Tú vas a ser el más bendecido, la más bendecida. No te vaya a pasar como me pasó a mí, que le dije al Señor, Señor, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en venir a la puerta de mi corazón y llamarme para que sea tu hija? ¿Por qué tardaste tanto? Y bueno, parecía que se había quedado ahí esa pregunta en el aire y que quién sabe qué había pasado con esa pregunta que yo le hice al Señor. Pero después el mismo Señor me llevó. ¿Por qué digo que Él me llevó? Porque me vinieron las ganas, por decirlo así, de arreglar el cajón. En mi casa había, y a veces hay, el cajón de los mientras tanto. El cajón de los mientras tanto es un cajón donde guardo el recibo de la luz, el recibo del gas, el recibo de lo que sea, en lo que lo acomodo en su folder, en su expediente y todo lo demás, para que no se pierdan. Entonces ahí estaba el cajón del mientras tanto que yo no había depurado, acomodado, y entonces me dieron ganas de arreglar el cajón de los mientras tanto. Y en el cajón de los mientras tanto me encontré un folleto que mi abuelita paterna me había regalado. Imagínate cuánto tiempo tenía ya con ese cajón de los mientras tanto, qué pena. 7 años atrás. Pues ya era un cajonzote demasiado grande, ¿no? Bueno, pues salió, empecé a separar recibos y este aquí y este allá, y salió el folleto. Y ahí Dios me decía que me amaba. Dios me decía que estaba a la puerta de mi corazón y que si yo abría la puerta de mi corazón, Él entraría en mí, cenaría con Él y Él conmigo. Y cuando ahí decía, repita esta oración, yo había hecho esa oración porque lo decía el folleto y lo leí y lo dije y guardé el folleto y olvidé todo. Pero Dios no lo olvidó. Entonces cuando yo le pregunté, Señor, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en venir a mi vida? Me puso en mi corazón,
puso en mi corazón el querer como el hacer, ir a arreglar el cajón de los mientras tanto. Me habían pasado 7 años, qué pena. Lo revisé, lo arreglé, lo acomodé y salió el folleto. Y entonces pues sí, lloré y le dije: Señor, perdóname. ¿Cuántas veces me has llamado y yo fui dura de corazón? Perdóname. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Y ahí me di cuenta que Dios es bueno y te ha estado llamando una y otra vez y una y otra vez. Así que si tú estás escuchando y no te has decidido a escuchar y a darte la oportunidad de conocer la palabra de Dios, yo te animo a que escuches, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Deja que Dios te hable, deja que Dios se manifieste en tu vida con su amor, con su gracia, con su misericordia. Y así como dicen en cierto lugar, yo te garantizo que te vas a enamorar de Él. Te vas a enamorar del Señor Jesús. Y le vas a preguntar: Señor, ¿por qué te habías tardado tanto? Y Él te va a mostrar que desde hacía tiempo está llamando a la puerta de tu corazón, ¿sí? Así que escucha la palabra de Dios y deja que Dios te hable. Amén. Gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga mucho más. Y bien, entonces aquí nuevamente en el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que seas sano? Sí, es la voluntad de Dios que seas sano. Amén. En el perdón de pecados hay sanidad. ¿Por qué repetimos tanto esto? Porque es verdad. Y tal vez tú puedas decir: ay, esto lo he escuchado una vez y otra vez y otra vez. ¡Qué bueno! Tú no sabes si Dios está fortaleciendo tu vida, tu corazón, por alguna prueba que esté a la puerta, no sabemos. O Dios te esté preparando para que le lleves esta palabra a alguien que la necesita. No sabemos, Dios lo sabe, ¿sí? Y Dios te está fortaleciendo en su conocimiento, en su palabra, porque tiene planes para que tú le lleves un mensaje de sanidad a alguien que lo necesita. Y necesitas primeramente estar plenamente convencido y convencida antes de llevar el mensaje, ¿verdad, Priscila? ¿Cómo estás, hermanita? Dios te bendiga siempre. Bien, vamos a otra escritura, a Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos 2, 5. Gloria a Dios. Y dice así: empecemos desde el versículo 1, ¿les parece? Marcos 2, 1. Es mucho mejor leer la palabra de Dios que a veces muchas explicaciones. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? En casa de él. Él vivía en una casa, naturalmente. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Qué importante es la predicación. Predicación es enseñar la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Si era cargado por 4, o lo llevaban en una silla o lo llevaban en una camilla. Y estaba pesado, ¿verdad? Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, ¿quién? El Señor Jesús, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, yo te pregunto, ¿se puede ver la fe? Sí, se puede ver la fe. La fe se manifiesta. ¿Cómo? Desde el momento en que el Señor Jesús vio, estaba ahí con los
en una reunión con los fariseos, con los escribas, y había una gran multitud ahí, y de repente, imagínate, empiezan a ver que se empiezan a caer piezas de piedras o material de construcción con el que se había construido el techo, y empiezan a levantar las tejas o la madera o con lo que estaba construido el techo donde estaba el Señor Jesús en esa casa, ¿sí? Y dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos y al ver a este hombre descender amarrado de unas lianas o de unas vendas, y lo ve el Señor Jesús descender, y luego descienden ellos, los que lo llevaban. ¿Se necesita fe para hacer eso? Seguro que se necesita fe, ¿sí? A ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué habrá pensado el paralítico? No, yo vine a ser sanado, no que mis pecados fueran perdonados, ¿sí? Pero se quedó calladito, o a lo mejor no lo pensó. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ellos no habían hablado, simplemente sus facciones, ahí se veía como cavilaban en sus corazones. Y el Señor Jesús les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta, toma tu lecho y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre con mayúscula aquí, tiene autoridad, potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. O sea, a los fariseos les dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, volteó y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal. Y Dios te sana, que sí tiene el poder, tiene la autoridad para sanarte. Entonces arregla las cosas en tu vida para que no te venga algo peor de lo que te había venido, como lo hemos leído en las Escrituras, para que retengas tu sanidad. Mantente en paz con Dios, porque el adversario, el diablo, que viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí?, te puede volver a poner síntomas y puedes tú declarar que estás enfermo nuevamente. Tenemos que ser sabios y prudentes. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama, dice el Señor, lo dice la Escritura, comerá de sus frutos. Si tú has sido sanado, retén tu sanidad por medio de la fe, creyéndole a Dios. Busca Escrituras, toma nota de las que estamos dando, para que retengas tu sanidad. La sanidad se retiene en el corazón, creyéndole a Dios, amén. Bien, la sanidad es parte de la obra redentora de Cristo, ¿sí? La obra redentora de Cristo nos llevó a ser perdonados y sanados. Somos sanos por la obra redentora de Cristo.
Eso es lo que nos da la sanidad divina. Ahora se necesita fe para retener las promesas de Dios, ¿sí? En Romanos capítulo 4, versículo 20, Romanos 4, 20, gloria a Dios, estás tomando nota, muy bien, haces bien, eres una persona muy sabia. Si estás tomando notas, eres una persona muy sabia. Después, si no habías empezado a tomar notas los versículos, después puedes escuchar este mensaje y ahora sí ya preparados con tu pluma, tu cuadernito especial, el que tengas por ahí, toma nota. Romanos capítulo 4, versículo 20, dice aquí hablando de la fe que tenía Abraham. Y dice aquí, tampoco dudó, la incredulidad es duda. Y Abraham dice, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Necesitamos estar fortalecidos en la fe, dando gloria a Dios. Fortalecidos en la fe. Gracias, Señor, me has sanado. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque me has sanado. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque eres fiel a tus promesas. Dice en el versículo 21, plenamente convencido. Le damos la gloria a Dios cuando estamos plenamente convencidos, cuando no hay un poco de duda en nuestro corazón. ¿Y por qué le creemos a Dios? Porque Dios no es hombre para mentir. ¿Sí? Porque en Él no hay ninguna mentira y ningún engaño. Si lo estamos leyendo en las Escrituras, mira, te voy a mostrar. Aquí está mi Biblia, ¿lo ves? Yo estoy leyendo las Escrituras, te estoy leyendo las Escrituras, te estoy leyendo la Biblia. Y entonces es Dios hablándonos a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces yo digo, Dios me está hablando y dice que no tenga dudas, que esté plenamente convencida de todo lo que Dios dice. Sí es sí y amén, amén. Cuando Dios te revela algo, no digas, ay, pues ojalá. Porque el ojalá está lleno de duda. Tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Cuando recibes una revelación de Dios, decimos, sí, Señor, amén. Sí, Señor, así sea. Sí, Señor, así es. Tú lo dijiste, Señor, y te creo. ¿Sí? Tú lo dijiste y lo guardo en mi corazón y lo creo. Creer es descansar en el poder de Dios. Entonces, no hay que dudar, hay que fortalecerse, ¿sí? Plenamente convencido de que era también poderoso Dios, naturalmente, para hacer todo lo que había prometido. Dios te dio una promesa, créela, créela. La fe toma las promesas de Dios y la incredulidad no recibe nada, no recibe nada de Dios. Eso lo dice en el libro de Santiago capítulo 1, vamos a verlo. ¿Cómo que Dios habla de incredulidad? Sí, Santiago capítulo 1, versículo, dice 6, 1, 6, dice así, pero pida con fe, cuando estés orando, pide con fe, pide creyendo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Dice aquí, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquel que duda no va a recibir nada del Señor. Si tú estás dudando de las promesas de Dios, bueno, no vas a recibir nada. Pero si tú le crees a Dios, entonces vas a ser bendecido. Amén. Fíjate lo que dice Hebreos 4:2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice así, porque también a nosotros
se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva significa una buena noticia, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la obra redentora de Cristo es una realidad, pero algunos no lo creen. Entonces, no les aprovecha la obra redentora de Cristo porque no lo creen. ¿Sí? Y mira, es demasiado maravilloso. Es demasiado maravilloso pensar que alguien te pueda amar tanto, que alguien muera de amor por ti, que alguien te ame de esa manera, cuando a lo mejor eres enojón o enojona, o cuando a lo mejor no quieres dejar alguna situación, alguna adicción, algún pecado que te asedia, y estás y dices, Dios no me puede amar. ¿Sabes una cosa? El amor de Dios no es condicional. Él te ama con amor eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ha amado, aún desde antes de la fundación del mundo, y te ha amado y te va a amar. Y por amor a ti envió a su Hijo a morir por ti, para rescatarte de las tinieblas. Gloria a Dios. Entonces Él te ama más allá de lo que tú te puedes imaginar. No tienes que ser bueno para que Dios te ame. Dios ya te ama. Claro, te recibe como hijo. Vas a formar parte de su familia, y como hijo te va a ir enseñando, te va a ir animando, te va a enseñar las cosas que son de Él, para que las vivas y te vaya bien. ¿Sí? Dios al que ama disciplina. Gloria a Dios por la disciplina que nos ha otorgado. A veces cuando necesitamos ser disciplinados, Dios nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. Como un buen padre disciplina al hijo al que ama. ¿Sí? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, debemos de escuchar la palabra de Dios para conocerlo a Él. Hebreos capítulo 11 dice así. Hebreos 11:11. Estoy leyendo la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. Dios te dijo que quería que fueras sano, entonces tú vas a ser sano, ¿sí? Porque es por fe como se reciben las bendiciones de Dios. Y la fe, te voy a decir una cosa, no es complicado tener fe. La fe descansa en el poder de Dios, ¿sí? A veces queremos explicaciones y queremos entender todas las cosas, pero a Dios no se le entiende, a Dios se le cree, ¿sí? A Dios se le cree. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, amén. Romanos 10:17 dice así, toma nota, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, tu fe se va a activar. Y te voy a decir algo maravilloso. Hay una fe que viene de Dios y que nos es dada, ni siquiera es nuestra. Una fe que viene de Dios
Pero si tu corazón dice, bueno, esto suena maravilloso, yo sí quiero, no me lo quiero perder. Y te voy a decir una cosa, yo dije lo mismo. Yo dije, Señor, si esto viene de ti, yo no me lo quiero perder. Pero si no viene de ti, pues voy a seguir igual, no va a pasar nada. Pero ¿y si viene de ti y me lo pierdo? No, yo no me quiero perder nada que venga de ti. Y entonces yo decidí recibir al Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador, porque no me lo quise perder. Y pensé también, bueno, y si esto no viene de Dios, pues voy a seguir igual, no voy a perder nada. Pero si viene de Dios, y Dios está realmente tocando a la puerta de mi corazón, y no le abro, y pasa, y si sí era Él. Y sabes una cosa, yo decidí abrir la puerta de mi corazón e invitar al Señor Jesús en mi vida. Y sabes una cosa, la mejor decisión de mi vida, la mejor decisión de tu vida, no te lo pierdas, no te lo pierdas, nunca te vas a arrepentir. Amén, gloria a Cristo Jesús. En Marcos capítulo 6, versículo 5, Marcos 6, 5, aquí se oyen las hojitas dando vueltas, dice así. Dice así, desde el versículo 1, ¿les parece bien? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Señor Jesús se asombra de la incredulidad de algunas personas o de las personas que no creen en Él después de ver milagros, señales, prodigios que Él está y sigue haciendo. Yo conozco muchas personas que han sido sanadas por Dios. Yo soy una de ellas, ¿sí? Yo soy una de ellas que he sido sanada de una fiebre reumática que tuve hace muchos años. El Señor me sanó, también me sanó de un asma que me habían detectado hace años. Me sanó. Y gracias a Dios mis pulmones están muy bien y gracias a Dios mi corazón está muy bien, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia y Él no va a cambiar, ¿sí? Él sigue siendo el mismo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a otro versículo, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este va a ser el comienzo, esta va a ser la cita bíblica del comienzo de la clase del día de mañana. Nos podemos acercar
confiadamente al trono de la gracia. El trono es el lugar donde está el Señor, donde está Dios. Es un trono de autoridad, ¿sí? Dice aquí, confiadamente, con confianza. Él está de tu parte. Al trono de la gracia. La gracia es Dios a nuestro favor, ¿sí? Dios de nuestra parte, sabiendo que lo necesitamos a Él. Es un favor que Dios nos concede para acercarnos a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Para alcanzar misericordia, sabiendo que somos hombres, mujeres, pecadores. No andamos pecando ahí todo el tiempo, ya Dios nos rescató de eso, pero a veces sí llegamos a pecar y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y Dios nos vuelve a perdonar, ¿sí? Porque mientras vivamos en un cuerpo de pecado, pues a veces llegamos a pecar, ¿verdad? Pero ya no somos practicantes del pecado, ya no nos ganamos el premio de las Olimpiadas del pecado, ¿verdad? Por decirlo así, con vergüenza, ¿verdad? Pero ya no estamos en las Olimpiadas del pecado, por decirlo ahorita, que están por empezar las Olimpiadas, sino la verdad de las cosas es de que Dios es bueno, misericordioso, y aunque éramos culpables, si no merecíamos la salvación, ni el perdón, ni merecíamos una gota de la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, Dios tuvo compasión de nosotros, y la misericordia es la compasión de Dios por nosotros, y la gracia es el amor de Dios por nosotros para recibir todo lo que Él ha prometido. Amén. Mañana continuaremos con esta escritura. Vamos a hablar qué es la misericordia más ampliamente, qué es la gracia de Dios y cómo Dios está a tu favor y el Señor Jesús está de tu parte. Él es el intercesor tuyo, es tu abogado, es la roca de tu salvación, Él es tu castillo, Él es tu refugio. Él es el Cordero Santo inmolado, Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda agradable, Él es todo y por todo en nosotros, amén. Bien, entonces oremos, y si alguien de la audiencia que está aquí dice, ya, voy a recibir al Señor Jesús porque no me lo voy a perder. Bien, es una oración sencilla, de Dios contigo. Mira, solo tienes que decir, si quieres repite con nosotros. Yo lo hice una vez y lo he hecho muchas veces para ayudar a alguien, para guiar a alguien como alguien me ayudó a mí en esa ocasión, la primera vez. Y es algo sencillo, mira, como cuando invitas a alguien a entrar a tu casa y te da mucho gusto que vaya, así, igual. Debes sentirte gozoso porque el Hijo de Dios que vino a la tierra va a entrar en tu corazón. Y tienes que estar gozoso. Tienes que estar feliz de que va a entrar en tu vida. Gloria a Dios, el que estuvo crucificado en la cruz y que resucitó entre los muertos, va a entrar en tu corazón. Invítalo, abre la puerta de tu corazón y repite con nosotros. Padre, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. La verdad, sí pequé. Me arrepiento delante de ti. Perdóname. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Llévame a toda verdad. Sí, la verdad, quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor, de una manera genuina, real, verdadera. No me lo quiero perder. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, moriste por mí en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Gracias por amarme tanto.
Gracias, Padre, por tu gran amor que me has manifestado a través de tu Hijo Jesús. Gracias. Hoy sé que soy hijo de Dios y soy salvo. Estoy perdonado de todos mis pecados y estoy en paz con Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. En unos momentos está con nosotros el pastor Joaquín Recamé, ya está listo para darnos una maravillosa clase revelada por el Espíritu Santo de Dios para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y seguir, hola Juanita, y seguir creciendo en su conocimiento. Vide Marieta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un abrazo. Hermano Alberto Galvez, bienvenido. Dios los bendice grandemente. ¿Sí? Bendiciones para todos. En unos momentitos nos volvemos a conectar en las redes sociales, Instagram, Facebook, y parece que ya podemos salir, al parecer, en YouTube. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Con temor y temblor, porque es la palabra de Dios la que se dice, pero Dios se glorifica en todo esto y a Él sea siempre toda la gloria. Mi hermanita Katy, un abrazo también para ti. Bendiciones para todos.